Muchas bendiciones a tu vida en este día. Yuberquis Cordero de este lado, derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Hace mucho tiempo atrás que una persona pidió que hiciéramos un video, ¿verdad?, acerca de Hebreos 6, del 4 al 8. Pero también hace otro tiempo atrás, más cercano, pero también hace unos cuantos meses, que alguien también nos pidió hablar sobre este tema. Yo quise profundizar un poco más antes de hablar acerca de esto. Y hoy vamos a iniciar una pequeña serie donde vamos a contestar varias preguntas relacionadas con este tema. La base va a ser la misma, Hebreos 6, del 4 al 8. Por lo tanto, vamos a leer lo que dicen estos versos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos versos que nosotros acabamos de leer aquí nos hablan acerca de la apostasía. Y sabemos que en todas las épocas ha habido apostasía. Durante el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel entró en apostasía en diferentes momentos. En el Nuevo Testamento también podemos hablar de apostasía, pero hay una apostasía específica que nos habla la palabra de Dios que va a suceder en los últimos tiempos. Y es una apostasía extrema, es una apostasía diferente en el sentido de la magnitud, ¿verdad?, con que va a suceder para estos últimos tiempos. Y además de esto, la palabra de Dios nos da también como una señal de los últimos tiempos cuando comience a suceder esta gran apostasía en los tiempos postreros. Entonces vamos a iniciar el video de hoy contestando la siguiente pregunta. Vamos a hacer el siguiente análisis. Primero, ¿qué es apostasía? Segundo, ¿a quiénes representan las personas mencionadas en estos versos que hemos leído? Estas personas que van a caer en apostasía, ¿a quiénes representan? Vamos a concentrarnos solamente en esa pregunta en este video. Entonces vamos a comenzar diciendo, estos versos que hemos leído es una advertencia contra la apostasía. Yo quiero primeramente, siempre me gusta, ¿verdad?, buscar la opinión de los expertos, de aquellos que analizan la palabra. Y entonces después al final también, tomando en cuenta lo que ellos han dicho y tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que dice directamente, tomando un análisis directo de la palabra, hacemos un resumen, haciendo un análisis, ¿verdad?, ya aparte de lo que dicen los estudiosos. Entonces, lo que yo voy a mencionar ahora es la opinión de un teólogo. Según este teólogo, dice que cuando hablamos aquí acerca de estos versos bíblicos y las personas representadas en ellos, se aplica a una clase de persona a la que es imposible restaurar al arrepentimiento. Esa es la opinión de uno de los expertos. Según este comentarista, ¿verdad?, dice que aparentemente estas personas se habían arrepentido en el pasado. Dice aparentemente. Y ahora se dice con claridad que es imposible que tengan un arrepentimiento renovado. ¿Quiénes son estas personas según él? La respuesta se da en los versos 4 y 5. Nosotros más adelante vamos a ver con detalle cada una de las características en este mismo video. Cada una de las características mencionadas aquí en los versos 4 y 5, que dicen cuáles son las características de las personas que apostatan de la fe. Entonces, al examinar los grandes privilegios de que gozaron, según esta persona, ¿verdad?, explica, se debería observar que todas estas cosas, según él dice, podrían ser ciertas de los inconversos. Él dice que estas características, ¿verdad?, que se mencionan en los versos 4 y 5, podrían aplicarse también a los inconversos. Y dice él que nunca se dice con claridad que este tipo de persona haya nacido de nuevo, ¿verdad? Este comentarista se llama McDonald, él opina de esa manera. Pero entonces, para nosotros poder ir un poco más profundo, vamos a definir la palabra apostasía.
Y vamos a ver que en el original griego, nosotros nos fuimos, ¿verdad?, al diccionario Strong para definir esta palabra en el original griego. Esta palabra tomada de 2 de Tesalonicenses 2:3, que es otro verso que también nos habla acerca de la apostasía, y es bueno leerlo, porque así, ¿verdad?, tenemos una base escritural más amplia acerca de este tema. 2 de Tesalonicenses 2:3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando aquí de la manifestación del hombre del pecado, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, ¿verdad?, dijimos que la apostasía es una de las señales de los últimos tiempos, que nos va a decir que estamos en los últimos tiempos. Esta palabra apostasía, ubicada aquí en este verso, es traducida por el diccionario Strong como deserción de la verdad. Desertar de la verdad es abandonar la verdad, es darle la espalda a la verdad, es renunciar a la verdad. Me gusta, ¿verdad?, como decir palabras que podamos, pues, entenderla, pero que vayan de acuerdo, ¿verdad?, a la esencia de del significado. En Primera de Timoteo también aparece la palabra apostasía, ¿verdad? El capítulo 4 y su verso 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. La palabra aquí apostatarán, definida desde el griego por el diccionario Strong, significa, apostatar significa remover, instigar a la revuelta, desistir, desertar, apartar, apostatar. Pero sabemos que se refiere, ¿verdad?, a la verdad. Mira esta palabra, me enfoco en esta palabra, dice instigar a la revuelta. Es decir, no estamos hablando aquí de algo, un error, o me equivoqué, o me confundí, o no tenía conocimiento. Una persona, ¿verdad?, que instiga una revuelta es una persona que tiene un conocimiento muy claro de lo que está haciendo. Y es una persona que está en una rebeldía abierta en contra de algo. Entonces, quiero que entendamos bien esto, porque es muy importante. Entonces, vamos a seguir, ¿verdad?, con las características de los versos 4 y 5 que nosotros acabamos de leer en Hebreos 6, del 4 al 8. Una de las características de estas personas es que fueron iluminados. Vamos a ver qué significa esta palabra para poder entender bien qué tipo de persona es la que cae en apostasía. Entonces, la palabra iluminados significa sacar a la luz, aclarar, alumbrar y resplandor. Me encantó mucho la definición que encontré, ¿verdad?, de la palabra original iluminado. ¿Sabe por qué? Porque nos da, pues, claridad en lo que este tipo de personas, ¿verdad?, son. Una persona que fue iluminado, estamos hablando de que fue iluminado con la verdad. Es decir, dice aclarar, alumbrar y resplandor. Eso significa que esta persona le fue iluminada la verdad. Esta persona tuvieron claridad de qué es la verdad. Esta persona, dice esa palabra resplandor, indica que su mente llegó a conocer que era la verdad. Es decir, no estamos hablando de alguien que estuvo todo el tiempo en oscuridad, sino que hubo un momento en que hubo un resplandor de la verdad en la mente de esta persona. Entonces, según uno de los comentaristas, quiero especificar, ¿verdad?, no necesariamente fueron salvos según este comentarista. No todos los que son iluminados por la verdad la aceptan. Algunos la rechazan aún entendiéndola y conociéndola como la verdad. Hay otro comentarista que dice: estas personas habían oído el evangelio, está tratando de interpretar lo que significa fueron iluminados. No estaban a oscuras acerca del camino de salvación. Entonces pone un ejemplo y dice que Judas fue iluminado, pero rechazó la luz. Judas caminó con Jesús. Judas, inclusive cuando los discípulos fueron enviados a sacar fuera demonios, Judas seguro estuvo en el grupo. Judas participó entre los que fueron iluminados, pero al final rechazó la luz, ¿verdad? Otro comentarista, Robertson, dice esta frase, una vez por todas iluminados, habla de un verbo
un verbo griego, ¿verdad? Que trataré de escribirlo, ¿verdad? Para que lo vean. Dice hapax. Y este verbo griego significa una vez por todas. ¿Qué quiere decir esto? Según él, no una sola vez en el pasado. Esto es algo muy importante para entender. Estas personas que fueron iluminadas, según este comentarista explica, dice que su mente fue totalmente aclarada en cuanto a entender y a comprender y a ver la verdad. Vamos a ver la otra característica que nos dicen estos versos, es que gustaron del don celestial. Gustaron, según el diccionario Strong, significa probar, saborear, comer, gustar, sufrir, dice al final. Es decir, ellos saborearon, ellos gustaron del don celestial. Entonces, ¿cuál es la opinión aquí de los comentaristas? Algunos dicen que podrían haber experimentado de manera momentánea o continua. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. De repente, cualquier persona puede probar una comida y darse una cucharadita o darse una probadita y soltarla y no seguir comiendo la comida. Más o menos para poder entender, ¿verdad? Un poquito más, gustaron del don celestial. Entonces, esta persona gustaron, conocieron el sabor, ¿verdad? Pero lo dejaron. Entonces, el Señor Jesús es el don celestial, según uno de los comentaristas explica. Dice, habían gustado de él, pero nunca lo recibieron en un acto definido de fe. Es posible gustar sin comer ni beber. Yo acabo, ¿verdad?, de dar un ejemplo relacionado con esto para entender bien lo que es, ¿verdad?, gustar. Entonces, a no ser que verdaderamente lo recibamos como Señor y Salvador, no tenemos vida de Dios en nosotros o de Jesús en nosotros. Esto es, ¿verdad?, uno de los comentaristas. Vamos a ver la otra característica. Dice que fueron partícipes del Espíritu Santo. Miren todas las características que tuvieron estas personas, ¿verdad? Partícipes, ¿verdad? Significa que tiene parte, asociado, compañero, participante. Entonces, según los comentaristas, podría referirse al ministerio de convicción del Espíritu Santo, el cual puede ser resistido sin llegar a aceptar la salvación. El Espíritu Santo, eso lo estoy diciendo yo ahora, ¿verdad? Uno de sus ministerios es convencer a la gente de pecado. Así que el Espíritu Santo tiene ministerio con los inconversos, porque ¿a quién va a convencer de pecado? A los inconversos, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿verdad?, recibieron la convicción del Espíritu Santo. Entonces, según este comentarista, dice que ser partícipes del Espíritu Santo significa esto, ¿verdad? El Espíritu Santo trató con ellos. El Espíritu Santo les dio convicción. Entonces, antes de concluir que eso necesariamente implica la conversión, deberíamos recordar que el Espíritu Santo lleva una obra anterior a la conversión en la vida de los hombres. Santifica a los incrédulos, no dice la palabra. Convence a los pecadores de pecado, de justicia y también de juicio. Lleva a los hombres al arrepentimiento y también señala a Cristo como la única esperanza que tienen. Los hombres de esta manera, según otro comentarista, pueden participar de los beneficios del Espíritu Santo sin que Él habite en ellos. Esas personas, ¿verdad?, que fueron convencidas por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trató con ellos para traerlo a la fe y entendieron la convicción del Espíritu, pero la rechazaron. Fueron partícipes del Espíritu Santo al recibir, ¿verdad?, todo ese ministerio de Él, del Espíritu de Dios. Según este comentarista, ¿verdad?, a eso se refiere con que fueron partícipes del Espíritu Santo. Hay otro comentarista, ¿verdad?, que une estas dos frases. Gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, y dice que todos estos extremos son presentados como verdaderas experiencias espirituales, según Robertson. Entonces, otra característica es degustaron la buena palabra de Dios. Aquí los comentaristas, uno de ellos dice, estas personas fueron predicadas, ¿verdad? Estas personas habían sido movidos y atraídos a Dios. Y por un poco persistieron, pero se apartaron. Hay una palabra clave aquí, una palabra clave que hace un desenlace en toda esta historia. Toda esta historia. Nosotros venimos, ¿verdad?, diciendo cuáles son las características de las personas
que caen en apostasía, qué pasó con ellas, ¿verdad? ¿Cuáles son las características? Entonces, entre el verso 4 y 8, cuando llegamos al capítulo 6, después de mencionar todos los beneficios que ellos recibieron, degustaron del don celestial, fueron partícipes del Espíritu Santo, fueron iluminados. Hay una parte aquí que hace vamos a decir, un cambio. Dice, y recayeron. Eso está en el verso 6, el verso 6, dice, y recayeron. Y yo creo que esta es la palabra clave aquí que nos ayuda a entender quiénes son estas personas, quiénes son los que caen en apostasía, a quienes representan las personas mencionadas aquí. La palabra recaer, y escúchalo bien, porque esta palabra tiene lo clave aquí para entender este tema. Según el diccionario Strong dice caer al lado, apostatar y recaer. Según Robertson, dice que y recayeron, la traducción que él le da es caer al lado o caer a un lado. Mire la situación aquí. Estas personas fueron partícipes de todos estos beneficios que nosotros acabamos de mencionar, pero dice que recayeron, es decir, apostataron. Aquí está la clave. ¿Qué hicieron ellos? Recibieron el beneficio, pero apostataron, es decir, renunciaron a todo ese beneficio. Recayeron, es decir, no aceptaron todo eso. Esta palabra recayeron solamente se usa este término aquí en el Nuevo Testamento. Es decir, en el original, la palabra original solamente se utiliza aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento se empleó para traducir términos relacionados con infidelidad y apostasía extrema. Entonces, ¿qué siguen diciendo los comentaristas? Que después de haber gozado de los privilegios mencionados, ya nosotros, ¿verdad?, los repetimos, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Cometieron el pecado de apostasía y han llegado al lugar, ¿sabes?, donde las luces se apagan de camino al infierno, dice McDonald. Llegaron a ese punto donde ya las luces se apagan. Porque después de recibir todos esos beneficios, recayeron, apostataron, renunciaron de una manera definitiva a todos esos beneficios. Eligieron lo contrario a lo que se les estaba dando. Eligieron todo lo contrario, lo hicieron de una manera definitiva. Entonces, por eso aquí vemos lo siguiente que se nos especifica y dice, es imposible renovarlos otra vez. Entonces, según Robertson, esta frase niega de plano la posibilidad de la renovación de los apóstatas. Niega que puedan ser renovados. La palabra renovado, ¿verdad? La definición en el original griego es restaurar y renovar. Hay una frase también que yo quiero especificar aquí para entender bien quiénes son los apóstatas. Dice, crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Entonces, uno de los comentaristas dice, esto significa un rechazo deliberado y malicioso de Cristo. Yo quiero que entiendan bien esta parte. Deliberado y malicioso de Cristo. No solo un negligente descuido de Él. Es una traición. Es como McDonald lo dice de una manera tan clara. Dice unirse a las fuerzas hostiles a Él. Y lanzar ridículo contra su persona y su obra. Las personas que llegan a la apostasía, a esta apostasía extrema de los últimos tiempos, es como están traicionando realmente la verdad y se están uniendo a las fuerzas hostiles. Sabemos cuáles son las fuerzas hostiles, ¿verdad? Se están uniendo al bando contrario. Hubo algo que me llamó mucho la atención y no quiero pasar por alto, y es que Robertson, ¿verdad?, en su comentario dice que el verbo crucificar aquí en esta frase, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, este verbo en antiguo griego, dice él que aquí no significa de nuevo ni otra vez, sino arriba. Dice que esta es la razón de por qué es imposible la renovación de tales apóstatas, porque lo que ellos realmente hacen, según esta explicación, es que crucifican a Cristo, es decir, lo mandan para atrás para la cruz, otra vez. Es decir, ellos lo crucifican de nuevo. Y dice, exponiéndole a la pública ignominia. Esa es la otra frase que quiero enfatizar. Y esto significa exponer a la vergüenza en público. Si nos vamos al verso 8 que acabamos de leer, dice que el apóstata es como tierra
que es regada, tratando de interpretar, ¿verdad?, el verso 8. Vamos a repetir el verso 8 para... Dice, no, ese verso no lo leímos. Pero el verso 7 y 8 dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí está haciendo una referencia a los apóstatas. Cuando la lluvia recibe, ¿verdad? Cuando la tierra recibe la lluvia de Dios, produce algo provechoso, ¿verdad? Pero estos apóstatas recibieron todos estos beneficios que nosotros acabamos de mencionar y en vez de producir algo provechoso, esta tierra reprobada siguió produciendo espinos. Y este tipo de tierra así, que no produce, cuando se le da los beneficios y los nutrientes que son beneficiosos para una buena producción, dice que es maldecida y está próxima a ser quemada. Recordemos el suceso con la higuera, porque no producía, el Señor la maldijo. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera, ¿verdad? Porque está inutilizando la tierra. Entonces, según McDonald, el apóstata es como tierra que es bien regada. Acordémonos de todos los beneficios que dijimos ahora mismo. Recibieron todos esos beneficios, degustaron el don celestial, fueron iluminados, fueron partícipes de las cosas buenas de Dios, están siendo regadas con todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué produjo? Espinos y abrojos, el fruto del pecado. Recibe para producir bien, pero nunca produce plantas útiles, según McDonald. Hay otra verdad, explicación que también quiero resaltar, es en la Biblia Plenitud. Hace un resumen acerca de estos versos de Hebreos 6 del 4 al 6 y dice que el lenguaje de los versos 4 y 5 describe claramente a aquellos que han experimentado la gracia salvadora de Dios. Y el lenguaje del verso 6 indica una completa renuncia de Cristo, un abandono deliberado y definitivo de la fe cristiana. La gente aludida aquí dice, según verdad esta explicación, no son arrepentidos sino apóstatas. No solo han caído en pecado, sino han renunciado a Cristo, que es diferente. Se han convertido en gente semejante a los que crucificaron a Jesús. Esta es, ¿verdad?, otra explicación que nos ayuda a entender un poquito más lo que quiere dejar dicho aquí. Vamos ahora a hacer un análisis personal. Es decir, cuando digo personal, no es interpretación privada de la palabra. Cuando digo personal es, aparte de lo que los comentaristas, ¿verdad?, nos dicen, también estudiando la palabra y pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento y haciendo un resumen general en todo, pues vamos a hacer aquí un resumen. ¿Quiénes son los apóstatas? Estas personas fueron iluminadas, gustaron y fueron hechos partícipes, llegaron a un entendimiento de la verdad, la comprendieron y tuvieron claridad de la verdad. La gustaron, la saborearon, conociendo sin ninguna duda la verdad. Participaron del conocimiento de la verdad, tuvieron parte en gustar de ella y probarla, pero recayeron, se apartaron de ella, la negaron como forma de vivir, no la aceptaron. Prefirieron lo contrario con una mente ya clara acerca de la verdad. No por duda ni por confusión, y eso es bueno tomarlo en cuenta. Ellos fueron iluminados, es decir, que ahí no había confusión, pero no quisieron seguir la verdad. La degustaron y vieron que era buena, vieron que era perfecta y agradable la verdad, pero aún así renunciaron a ella. Escogieron un camino más fácil y un camino que pudiera saciar el deseo maligno y pecador de su corazón. Yo espero, ¿verdad?, que con este resumen por lo menos hayamos entendido cuáles son las características de estas personas, de manera que no nos confundamos pensando, ¿qué tal si soy uno de ellos? No. Este resumen y este detalle que les he dado es para que entendamos bien claro cuáles son las características de estas personas. Pero nosotros vamos a seguir, ¿verdad?, hablando de este tema, porque este tema es muy profundo. Y este tema, ¿verdad?, tiene mucha tela por donde cortar.
Así que en el siguiente video, aquí solamente dijimos cuáles son las características, ¿verdad? Los beneficios que recibieron y cuál fue la decisión que tomaron después de haber recibido todos esos beneficios, ¿verdad? En el siguiente video vamos a ver qué estará ocasionando apostasía en los últimos tiempos y quiénes pueden caer en apostasía. Así que yo espero que tú no te pierdas el siguiente video, porque vamos a hacer aquí una serie un poco, no tan larga, pero vamos a hacer una serie con este tema. Dios te bendiga grandemente. Dios te guarde de una manera poderosa y especial. Te espero en el próximo video. Derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Bendiciones.